Vamos a abrir nuestras Biblias en la porción de Primera de Pedro, capítulo 22. Primera de Pedro, capítulo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice así su palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. El Señor bendiga su palabra. Tenemos una interesante porción. Hemos estado viniendo ya en un mensaje anterior compartiendo acerca de lo que nosotros como hijos de Dios de repente es nuestra necesidad vivir. ¿Qué vamos mostrando? Y vamos un poco al Evangelio práctico, ¿verdad? De qué manera esta palabra o esta revelación o este llamamiento transforma nuestras vidas, porque ese es el propósito. Y veíamos esta referencia, vamos rápidamente sin dejar, primera de Pedro, a segunda de Corintios, capítulo 3, donde el apóstol Pablo justamente da mención de esta característica principal y de este llamamiento que cada uno tenemos, de que cada uno hemos sido llamados, ¿verdad? Y dice en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 2 al 4, dice, nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Amén. Y el apóstol Pablo es justamente lo que nos está indicando, es que esta nueva vida que tenemos en Cristo necesariamente, dice, tiene que ser manifiesta de alguna u otra manera. Necesitamos, y es un poco, dice en el versículo 6, no que seamos competentes por nosotros mismos, pero lo que impide o permite que el Evangelio avance en nuestra vida, por más que la competencia no sea nosotros, es nuestra predisposición. Podemos tener abundante gracia y revelación, pero mientras nuestra predisposición no esté en la mano del Señor, el Señor no puede hacer nada, aunque su propósito será cumplido. Ahora, dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Y el versículo 6 dice, siendo manifiesto. Y encontramos 4 aspectos interesantes cuando tenemos una carta. Actualmente ya no se usa, pero hay 4, no sé si problemas llamarlos, ¿verdad?, en cuanto a una carta, cuando se escribe. Uno de los problemas es cuando la carta está mal escrita, ¿verdad? Cuando está erróneamente escrita, se dificulta el mensaje de la carta. El otro es si está mal leído. Por más que esté bien escrito, pero si está mal leído, tenemos problemas con la carta también. No cumple el propósito. El tercer punto es si está mal entendido.
Esta mañana vi el problema. Tenemos varias particularidades en cuanto a una carta. ¿Verdad? Si está mal entendido, puede estar bien escrita, puede ser bien leída o puede ser leída, pero si se malentiende. Y el cuarto punto es si la carta no es entregada. Puede estar bien escrita, se puede entender si se lee, pero a veces no se lee la carta. Y todos esos puntos contrarresta el apóstol Pablo cuando dice que somos nosotros, por eso es escrita en nuestros corazones. Y dice el versículo 2, dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Y de ahí que habíamos hecho esta pregunta, ¿qué mensaje estoy llevando? ¿O qué están leyendo en mí? ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje? Porque dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escrita en nuestros corazones. Dicen, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y estos puntos es lo que venimos compartiendo y seguramente vamos a seguir desarrollando más adelante de la necesidad que tengo de que esta carta sea bien leída, sea bien entendida y entregue el mensaje. ¿Por qué muchas veces la gente corre del Evangelio? ¿Por qué entregamos mal el mensaje? ¿Por qué también corre del Evangelio? Porque a veces, anoche el hermano estaba justamente tocando lo importante de la edificación. A veces nuestra edificación es hojarasca, heno. Y al menos que le ofrezcamos algo mejor de lo que el mundo tiene, las personas no van a anhelar tener a Cristo. Y el mundo edifica heno, hojarasca, ¿verdad? Ellos edifican así. Pero cuando Cristo es edificado en nuestra vida, es edificado sobre oro, sobre piedras preciosas. Y ese sí es deseable para todos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos teniendo? Y a veces inclusive estamos bien escritos, está bien entregado la carta, pero esta carta no es abierta, no es leída. Entonces, ¿qué es el mensaje que estamos teniendo? Y volviendo a 1 Pedro, justamente eso es lo que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañables, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. 1 Pedro 1:23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De ahí es que siempre escuchamos decir que el evangélico, el creyente, tiene una fe ciega. Y está más lejos de la verdad. No tenemos una fe ciega. Tenemos una fe bien sustentada en la palabra de Dios. Que no conozcamos es otro tema, pero bien sustentada. Todo nuestro andar, por eso es la importancia de comprender que toda nuestra base, nuestro proceso y nuestro desarrollo se sustenta en la palabra de Dios. Y esto vamos a ir viendo más adelante por qué es la palabra de Dios y por qué no otro. Porque es ese muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué no otros principios? Y encontramos muy fácil. Vemos en el versículo 25, dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo es el resto? Versículo 24, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Todo lo que podamos imaginarnos o anhelar en nuestro corazón, dice, es como hierba, y es como flor de la hierba. Dice, se seca y se cae. Y creo que está de más decir, ¿verdad? Pero y más la palabra de Dios se permanece para siempre. Vimos en estos tiempos, ¿verdad?, que grandes imperios económicos han caído de una noche, de un día para el otro, ¿verdad? Grandes potencias. Y si miramos la palabra de Dios, esta palabra hace cuántos años, cuánto tiempo fue escrita. Tenemos por lo menos 2000 años, ¿verdad? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿esta palabra hoy día aún me sirve como principio de vida? ¿Sí o no? Cuando leemos la palabra de Dios, ¿nos sirve como principio de vida? Sí, no ha cambiado. Y si hasta hoy día no ha cambiado y por ella misma dice que la palabra del Señor permanece para siempre, entonces, ¿qué más seguridad que tomarnos de esta verdad, de esta revelación? Es por eso que, y volvemos a lo mismo, ¿cuál es el resultado que la palabra lleva a tener en mi vida? Porque dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Usted y yo, ¿cómo fuimos renacidos? ¿Verdad? Por creer en Cristo, dice. Hemos creído y Cristo
Y en nuestro corazón ha nacido una nueva creación que es en Cristo. Pero es por la revelación de la palabra. No ha sido por sueño, no ha sido por nada. Es por la revelación, por entender el propósito de Dios. Por eso dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice que esta palabra necesariamente tiene que llevar buenas. Evangelio implica buenas nuevas. Es un término acuñado por la mayoría de los apóstoles para que hoy nosotros podamos entender qué es el mensaje que tiene que llevar tu vida o mi vida. ¿Lleva buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas, en tiempo de los romanos, era una noticia que se llevaba acerca de la victoria de un rey. Y eso le llamaban buenas nuevas. Y dice el apóstol, este es el mensaje de esta palabra. Palabras de vida, palabras de victoria, palabras de gracia para todo aquel que lo necesite. Pero ¿dónde tiene que ser leída este mensaje? En tu vida y en mi vida. En tu forma de andar, en tu forma de caminar. De qué manera esta palabra revelada está llevando el mensaje necesario. En el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 5. Por eso el Señor Jesús, cuando viene y hace una transformación total de lo que era en aquel entonces el pueblo religioso, ¿verdad? Y viene a decir en ese punto, el versículo 5 dice, de cierto, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es nuestra necesidad, que necesitamos nacer de nuevo por medio de la revelación de la palabra, que necesitamos volver a entender, porque ¿cuál es el problema hoy? El problema hoy es que hay muchas ideas que parecen buenas, pero no son verdad. Que parecen verdad, pero tampoco son verdad. Entonces, hoy nuestro trabajo está un poco más complicado, porque ¿cómo diferenciamos aquello que te da vida o no? Porque de eso va a depender cómo caminamos en este mundo. Estamos de acuerdo que este mundo es temporal, ¿verdad? ¿Sí? Es temporal. Si vemos los números de la creación, que tantos millones de años, y usted y yo, 70, 80 años vivimos, es nada, es ínfimo. No puede ser algo eterno esto. Entonces, si tomamos en cuenta eso, necesitamos tomarnos de aquel que sí tiene respuesta para lo que no sabemos. Y eso es Cristo. Y Él se revela por medio de su palabra. Por eso dice que es necesario, ¿verdad? Es cierto, que el que no naciera de agua y del Espíritu, una nueva creación en nosotros. Y ahí vamos al problema de hoy. ¿Cuál es el problema de hoy? El problema de hoy es que también hay palabras y hay respuestas espirituales que no son del Señor. Cuando llegue al fin de nuestros días, a un lado va a morir. ¿Va a ser en la eternidad? ¿O va a ser a la izquierda o a la derecha? Si nacemos de nuevo, tenemos un rumbo fijo con el Señor. Una vida eterna. Una garantía de su palabra. Si aceptamos esta palabra. Si no es así, dice también está reservada una eternidad para aquellos que no creen. Y dice en Juan capítulo 6:63. Ahí nomás en el Evangelio. Y volvemos ahí, dice que necesitamos nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y eso genera vida en nosotros. O debería generar. Porque dice en el capítulo 63 del capítulo 6 de Juan, dice, el Espíritu es el que da vida. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y con estas palabras de vida es que tu vida y mi vida están escritas. Esta nueva creación en nosotros, que hasta durante mucho tiempo es difícil de explicar. ¿Cómo explicamos esta nueva creación? ¿O cómo explicamos que esta nueva creación produce vida en nosotros si ni siquiera sabemos por dónde viene la mano? Pero ya empezamos a disfrutar del gozo. Tenemos una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Tenemos una tranquilidad. Tenemos una seguridad. No sabemos por qué todavía, pero ya hay en nosotros esa nueva creación. ¿Por qué? Porque fue puesta en nosotros, dice, y son espíritu y son vida.
Y mientras tanto que nuestra vida, también nuestro caminar, no produzca esto, hay una contradicción entre lo que somos en esencia y lo que mostramos como testimonio. Y de eso va a depender cómo caminamos nuestro desierto. Porque cada uno de nosotros está caminando un desierto en el cual el Señor tiene el control. Y es muy diferente. De repente puedo hablar con un hermano y me dice, este es mi problema, hermano. Y para mí es imposible, pero él está pasando bien, a pesar de su desierto. Yo digo, si estoy en su lugar, caigo. Pero él está parado. Porque el Señor le llama, el Señor le prepara y le sostiene para estar en ese lugar. Y eso es lo que cada uno debemos entender cuando hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera vamos sustentando y soportándonos para qué? Para que la iglesia llegue al final. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿De qué manera nos afirmamos en este espíritu y vida para poder tener seguridad? Porque yo le puedo asegurar que usted sale de acá, se sube en su auto, en su moto o sale, y va a empezar a haber duda, negatividad y desesperación allá afuera. Otra cosa no va a poder. Tenemos las redes, tenemos TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram y no sé, 3, 4 más redes sociales, que seguro que cada uno tenemos uno de cada uno. ¿Cuántas ideas nos estamos bombardeando en esos puntos? Cuando estamos en nuestras labores naturales, todo es o robo o engaño o sinvergüencía. Todo eso. Esos son parte de nuestro camino. Pero ¿qué carta estamos dando en ese lugar? Porque si son espíritu y son vida, siempre va a haber victoria. Y si Dios está al control de eso, entonces ¿cuánto más en nuestra seguridad? Por eso es que esta palabra, si es vida y son espíritu y vida, nos da seguridad porque es la única, si miramos las otras revelaciones, esta revelación es la única entre todas que te da garantía, seguridad, esperanza y promesa en esta vida y en la otra. La única, la revelación de la palabra de Dios por medio de Jesucristo, en la gracia de Jesús, que tenemos en estos 66 libros. Es la única. Los otros no saben cuándo será, no saben qué pasará, no saben dónde irá, que tiene que hacer tal cosa para estar allá. Todas las otras revelaciones se manejan de esta manera. Pero este te da promesas, garantías, seguridad y esperanza en esta vida y en la otra. Y esa es la carta que tiene que ser leída. Por eso dice que son espíritus. Y es muy importante que entendamos este punto, porque en algún punto vamos, como decíamos, nos tropezamos con cada circunstancia que contrarrestan la palabra. Pero si el Señor te dice que todo te va a ir bien, ¿te está yendo bien? Tal vez no, pero es la promesa del Señor. Espera y ve la maravilla, la salvación que el Señor va a traer. Y ese es cuando predisponemos nuestro corazón al Señor para que pueda obrar de esa manera. Entonces, es necesario que esta vida, este espíritu y esta vida, y ahí viene un principio muy importante. Todo aquello que el hombre sembrar, esto va a cosechar. Pero el Señor también está sembrando en nuestro corazón. Y para que en esta vieja creación, en esta vida corruptible, haya vida y haya esperanza, tiene que ser quebrada. Ustedes saben cómo sale, por ejemplo, vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación, nueva vida, nueva esperanza, nuevo propósito. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol nos está diciendo que cuando venimos a Cristo hay una nueva creación que va a empezar a romper eso que le está estorbando. Cuando una semilla se planta y podemos ver el proceso de que sale la planta de la semilla, vemos cómo quiebra el caparazón, ¿verdad? Quiebra y sale afuera. Es el mismo proceso cuando dice todas son hechas nuevas. Cuando vemos un embrión, la ciencia ha demostrado que cuando está el óvulo y el esperma del hombre, cuando se produce esa unión entre ambos, hay un destello de luz alrededor del óvulo. Es la creación de nuestro Dios. Es una nueva creación. Lo mismo para nosotros. Hay una nueva luz en nosotros. Y dice que esa célula nueva que empieza a dividirse para formar un nuevo ser.
De lo que venía antes se formó uno nuevo. Y nuestra vida es lo mismo. Por eso, cuando el apóstol Pablo, todas son hechas nuevas, justamente, tiene que haber un quiebre en nuestra vida. Tiene que haber una transformación de que podamos entender que Dios está. Y el escritor de los Hebreos, vamos a ir sobre versículos muy conocidos, en el capítulo 4 y el versículo 12, justamente habla de esto. Hablando de la palabra y el efecto que va produciendo en cada uno de nuestros corazones. En medio del camino que estamos llevando. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el 4:12 de Hebreo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que nuevamente produce vida en tu ser, en mi corazón, en tu corazón. Pero también dice es eficaz. Va a hacer su propósito. Si Él dijo que va a hacer, va a hacer. Tarde o temprano lo va a hacer. Dice, ¿de qué manera? Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí vamos entendiendo por qué a veces nos cuesta acomodarnos a los principios del Evangelio de la Gracia. O sea, cambio la afirmación. Me cuesta acomodarme. No sé a usted, a mí me cuesta. Porque dice que es más cortante que toda espada de dos filos y a veces va cortando. Esto sí, esto no. Produce en mí el querer, pero el hacer no está en mí. Porque dice el apóstol Pablo que mi carne está viciado con los deseos de este mundo. Esta es la realidad. Está viciado con los deseos engañosos. Y eso da gusto. Eso es, produce un éxtasis en nuestro cuerpo, todas las cosas engañosas de este mundo. Esa es la realidad. Pero si conocemos eso y producimos que la vida que hay en nuestro se contrarresta, vamos a poder tomar la decisión correcta. Entonces dice, una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta misma palabra, porque es espíritu y son vida, dice, penetra hasta lo más profundo. Y aquello que de repente hoy estaba confuso para nosotros, ya nos da más claridad. Cierta claridad de hacia dónde debemos ir. La pregunta es, ¿estamos predispuestos nosotros a seguir buscando esta claridad? ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Por eso, tiene que haber un quiebre, y ahí hay un quiebre, porque hay deseos, ¿sí? Hay cosas que tengo que dejar que no convienen, pero la palabra me mueve. Por eso a veces el mundo no puede entender esta revelación. Dice, tu religión no te permite. No, ¿qué me religión? Yo puedo hacerlo. Alguien me dice, tu religión no te permite tomar. No, hay una gran diferencia. Al que está sin Cristo no tiene otra salida. No le queda de otra, porque no tiene la fuerza para hacerlo. El que está con Cristo tiene que elegir. Puede tomar, no pasa nada. Y puede no tomar también, y ahí sí pasa algo. Hay renovación. Yo puedo elegir, yo tengo que como elegir. Ahora, si elijo no tomar, no salir, o sea cual sea, como siempre digo, cada uno somos tentados, dice su palabra, de nuestra propia concupiscencia. Y esa concupiscencia, que es el deseo particular de cada uno, es lo que produce en nosotros el querer hacerlo. Que al fin y al cabo, en un gran rasgo, es tropiezo para cada uno, o sea, cada uno, ¿verdad? Algunos es la bebida, uno es el fumar, otro es el salir, otro es el ver telenovela, otro es el chismoso, y no hay diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Otro es tomar bebidas que, en mi caso, por ejemplo, como siempre digo, a mí me gusta mucho la coca. En un caluroso día poner coca, cerveza y agua, yo te tomo coca. ¿Es bueno? No. ¿Es malo para mi salud? Sí. Entonces, porque solemos magnificar demasiado ciertas cosas, y no. Cada uno tenemos nuestro propio empedrado. El problema es cómo manejamos nosotros nuestro empedrado. Cómo esa carta se va escribiendo en medio de esas circunstancias. Por eso es la palabra que te va dando, por eso dice que no nos dio espíritu de cobardía. Podemos elegir este o este. Siempre tenemos lo que tenemos la nueva en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando decimos no a lo que no conviene,
que generalmente no sea pecado ni nada, sino simplemente no conviene. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas hacer, dice. Y tiene dos circunstancias en 1 Corintios. Primero dice, me son lícitas, pero dice, no me dejaré dominar de aquello. Hay muchas que yo puedo hacer, pero que tengo adentro, en mí mismo, que me pueden desviar. Y más adelante dice, me son lícitas, pero no me dejaré, dice, influenciar por lo que están afuera. Son dos aspectos, de adentro y de afuera. Tenemos. Pero cuando somos conscientes de eso, podemos doblar rodillas y pedirle al Señor. Ponemos en la mano del Señor. Por eso es que dice, empieza a diferenciar a partir del alma y el espíritu. El creyente tiene la posibilidad, tiene la bendición de elegir. ¿Puedo o no puedo hacerlo? Si no puedo hacerlo, el Señor te da un Espíritu Santo que te da poder, te da amor y te da dominio propio para poder cumplir paulatinamente. El que no está en Cristo no tiene esa posibilidad. Puede ser moralmente bueno, pero nunca va a ser justo delante de Dios. Porque nosotros somos renacidos por medio de la revelación de la palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y eso es lo que produce vida en nosotros. Por eso dices, viva y eficaz, pone discernimiento entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso si vamos al Salmo 119, cuando puedan tener tiempo, si pueden leer todo el Salmo 119 y el Salmo 19, es una preciosa declaración de lo que es la palabra en sí, de las diferentes facetas de la palabra, de cómo actúa, de qué es la palabra para cada uno de nosotros. En el Salmo 119 y el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Esta es la palabra para nuestra vida. Cuando empieza a trabajar en nuestro corazón, en lo más adentro, ¿verdad? Da esta claridad. Lámpara es a mis pies. Ese quiebre que es por medio de su palabra, produce en nosotros, hermanos, una comprensión y un panorama diferente en la vida del creyente. ¿De qué cosa? De dos aspectos interesantes. Uno es en cuanto al propósito de Dios con nosotros, que es particular para cada uno. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Esta palabra nos da entendimiento. ¿Qué el Señor busca de cada uno? Usted se preguntó, ¿qué el Señor busca de cada uno? ¿Qué el Señor le pide, quiere? Porque difícil sería encontrarnos o complicado en haciendo cosas que el Señor nos pide. A veces nosotros decimos, no, tengo que hacer esto. No. ¿Qué el Señor está pidiendo en la vida de cada uno? Por eso, lámpara es a mis pies, nos da claridad de saber qué yo hago. Primeramente dice, esa palabra es vida y eficaz y va a cambiar mi vida, va a cambiar mi corazón, va a cambiar mi pensamiento, porque ¿cuántas maneras de pensar tenemos? Los creyentes, todo el mundo, tiene maneras que traemos por tradición, por cultura, por lo que sea, traemos pensamientos y formas de vivir que deben ser cambiados. Pero eso no lo voy a decir yo ni un hermano no, eso te va a revelar la palabra. Porque yo no tengo poder para ayudarle a cada uno a dejar de hacer las cosas que nos convienen. Pero la palabra sí. Porque la palabra es la que nos va a guiar a desechar las cosas que no convienen para nuestro progreso en el Evangelio, para que esta carta sea bien leída. Entonces, cuando es lámparas a mis pies tu palabra, nos da claridad cómo nosotros tenemos que caminar. Y el segundo aspecto es acerca de la visión que el Señor tiene con nosotros y por nosotros. Por eso dice, lumbrera a mi camino. ¿Cómo esta vida cambiada por la palabra tiene un amplio panorama para caminar en el Señor? Eso es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es tener conocimiento, sabiduría no es ser inteligente. Son dos cosas diferentes. Sabiduría es cuando con la inteligencia que el Señor te da y el conocimiento que has adquirido, te da la capacidad de aplicar en el tiempo y en el lugar adecuado lo que el Señor te revela. De repente tenemos que hacer, y no es solamente hablando de la vida espiritual, porque decíamos que esta palabra nos da promesa en esta vida, en nuestras labores, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. ¿Cuándo decir que sí? ¿Cuándo decir que no? ¿Cuándo hacer un negocio? ¿Cuándo no hacer un negocio? ¿Cuándo ayudar? ¿Cuándo no ayudar? ¿Cuándo dar una mano? ¿Cuándo extraer?
Todo tiene su tiempo y su manera, pero el Señor va a revelar a cada día. Pero ¿qué pasa si no tenemos esta palabra que nos va a ayudar? Esta revelación. Es imposible. Es imposible. ¿Cómo somos? ¿Cómo soy un mejor padre, un mejor hijo? ¿Cómo soy un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor amigo, un mejor compañero? ¿Cómo soy? Eso dice, es lámpara a mis pies. Porque en mí, en este cuerpo, no está el ser mejor para nada. Porque el ser mejor amigo implica darse más allá de uno mismo, ¿verdad? Ser un mejor padre implica sacrificar muchas cosas para el hijo. Ser un mejor hijo significa dejar de ser egoísta y también honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa. Honra como ellos quieren ser honrados, no como uno quiere. ¿Cómo ser una mejor esposa? Hoy tenemos la idea del feminismo, todo es más. Pero hay un orden del Señor. ¿Cómo ser un mejor esposo? Yo quiero que me sirvan a mí. No, dice, ama a tu esposa. ¿Qué quiere decir? Entrega, sacrifícate. Dice la palabra. Entonces nos va cómo ser un mejor patrón, cómo ser un mejor... ¿Cómo yo tengo que caminar con el Señor para que esta palabra, para que esta carta sea leída? De eso va a depender el Evangelio, las buenas nuevas que tu vida está llevando. De eso va a depender. Y eso lo da el Señor con sabiduría. ¿Cuándo, cómo y dónde? Por medio de la revelación de su palabra. Entonces, cuando dice, lumbrera mi camino. Y acá vemos dos puntos, decíamos, el propósito para cada uno y la visión. ¿Qué quiere decir eso? Que debo preguntarnos cómo el propósito que el Señor tiene en mi vida mejora a la calidad de la visión de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque en la visión general del Señor está la iglesia de Jesucristo. El Señor va a venir a buscar una iglesia. Entonces, ¿cómo ese propósito que se cumple en mi vida va transformando mi caminar y va mejorando la iglesia? A los santos. La iglesia no es el templo, la iglesia es el conjunto de personas que hoy formamos parte de la misma fe. Entonces, ¿cómo esto se trabaja? El Señor trabaja para ver la visión que tiene el Señor con cada uno. Porque si veo el propósito, si yo solamente uso para mi conveniencia y no estoy viendo lo que el Señor está pidiendo para la iglesia, es por eso que siempre vemos, yo, Señor, bendíceme, ayúdame, sáname, límpiame. Y el Señor hace. Y no viene más, no forma parte de una visión general, ¿verdad? Es sanado, es limpiado, es restaurado, es mejorado en algo. Dice el apóstol Pablo, examínense cada uno a vosotros mismos. Esta palabra, esta creencia, esta fe, ¿te mejoró en algo? A mí sí. Entonces, ¿por qué no buscar lo que el Señor pide como una visión general para su iglesia? Ahora está la contrapartida. A veces iglesia, y tiene un descuido a sus casas, a su familia, a su esposa, a su marido, a su trabajo. Tampoco es. Un propósito particular genera una visión general. Un trato particular es para ver cómo sos de bendición para el otro. Cuando Pedro fue tentado, cuando se encontró Pedro con Jesús, le dice, me pidieron para que te zarandee, le dice. Lucas 22, 31. Me pidieron que te zarandee. ¿Saben lo que es zarandea, verdad? La zaranda. Es mover para que caiga el trigo, como a trigo, dice la palabra. Y tenés que hacer de tal manera para que caigan los granos. Es zarandea. Y así le pidió para zarandear a Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue el pedido o la respuesta de Jesús para con Pedro? Más es pedido que tu fe no te falte. Por eso la palabra es interesante, porque esta palabra, la fe viene por la revelación de esta palabra. ¿Cómo, dónde y cuándo tengo que caminar con el Señor? ¿Cuál fue el siguiente dicho de Jesús a Pedro? Dice, ve y confirma a tus hermanos. Él ha sido zarandeado, va a ser zarandeado para que sus hermanos sean confirmados, sean fortalecidos, sean levantados, sean esperanzados. Y usted y yo no estamos lejos de eso. Estamos en el mismo proceso, en el mismo camino, con diferentes situaciones. Pero si entendemos esto y estamos seguros que estamos en la mano del mejor, del más capaz y de aquel que todo lo puede, no tenemos por qué preocuparnos. Entonces, Juan capítulo 4,
justamente habla de eso, un poco de nuestra condición. Y habíamos dicho en el otro mensaje que nosotros no fuimos llamados para que las circunstancias cambien nuestro ser. Nosotros no podemos ser, digamos, cambiados por las circunstancias externas a nuestro caminar. Nosotros tenemos que hacer el cambio de las circunstancias. ¿Se imaginan si vamos a actuar de acuerdo a nuestras circunstancias? Todo es maldad, egoísmo, envidia, robo. Cada rato vamos a estar por el suelo. Pero dice en el capítulo 4, versículo 13, dice, respondió, capítulo 4 de San Juan, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed. Hablando de lo que el mundo puede ofrecer. Si vemos el versículo más arriba, justamente está hablando de esto, ¿verdad? Con la mujer samaritana. Dice, nosotros vinimos a tomar agua de este pozo, dice, en este lugar. Y cada uno tenemos un pozo en nuestra vida que tomamos, de la cual nos surtimos para seguir adelante. Pero dice el Señor, si seguís bebiendo de esa agua, de tus propias ideas, de tus propios pensamientos, de tu propio parecer, de tu propia fuerza, dice, vas a volver a tener sed. Dice el versículo 14 más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, dice, que salte para vida eterna. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. En medio de todas nuestras circunstancias hay algo en nosotros que dice que salta, que produce vida eterna, que dice que es fuente de agua viva. Entonces, cuando nos encontramos en medio de una circunstancia, acá hay una fuente en nuestro corazón, en nuestro interior, que salte para vida eterna. Tiene que ser leída, el mensaje tiene que ser entregado. Bate copio del lujo, hermano. Parte del proceso. Pero nuestra confianza no está puesta en mi capacidad, porque la competencia no viene de mí, viene del Señor. Y si Él dijo que así va a ser y así puede ser, ¿quién soy yo para desafiar? Si Él dijo que va a ser así. Capítulo 7, versículo 38 de San Juan. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Esta es tu vida? ¿Esta es mi vida? El que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua. ¿Es nuestra vida esta? ¿O cuál es? ¿Cuál es el mensaje? Ríos de agua. Tu vida, mi vida, está llevando este mensaje de agua viva. Ahora, decíamos, en medio de todo esto, el Señor es lo que direcciona nuestro camino. Y una referencia muy interesante en Jeremías capítulo 29, todos conocemos, que solemos usar ese bastante. Pero no vamos a llegar todavía a ese punto, pero quiero por lo menos, Jeremías capítulo 29 y el versículo 11, tenemos esta declaración. Esta declaración fue hecha para Israel, ¿verdad? Pero hoy nosotros creemos, el que cree en mí, dice su palabra, creemos que todas las declaraciones son para nosotros bendición. Son hechas para este tiempo también. Ahora dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué dice el Señor? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué pensamientos tiene el Señor acerca de nosotros? ¿Cuál es la idea? Y pensamiento de bien. Pero si no estoy pasando bien, no importa. ¿La estoy pasando mal? No importa. El Señor tiene pensamiento de bien. Ahora, si miramos el contexto, le dice a Israel que estaba cautivo y estaba en ruina, le dice, yo sé los pensamientos que tienen acerca de vosotros. Que ustedes van a ser restaurados, le dice el Señor. ¿Todavía fue restaurado? No. Pero el Señor va a cumplir su propósito, igual que en tu vida, igual que en mi vida. El Señor va a cumplir. Porque el Señor no miente, hermano. Yo grandemente le puedo mentir, hasta me puedo reír otra vez con ustedes. Pero el Señor no miente. Él es fiel. Hay dos cosas, dice en Hebreo. Por dos cosas que Él cumple su promesa. Y por la cual usted y yo estamos seguros. Primero, que Él no miente, y segundo, que sus promesas se cumplen. Dos cosas. ¿Qué más necesitamos? Ya nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué más nos puede mezquinar el Señor, siendo que no es un Señor mezquino? No es un Señor mezquino. Él no da por límite, Él no da por pequeño. Yo como papá a veces a mi hijo le doy pequeñas porciones de algo de repente, ¿verdad?
por cuidarla. Pero el Señor nos da así como nosotros, en nuestro pensamiento. Por eso hay una distancia entre sus pensamientos, dice, muy grande, como el cielo y como la tierra. Hay una distancia. Entonces, si yo creo que este Dios tiene pensamiento de bien acerca de mí, aun cuando mis circunstancias así no lo muestran, tengo que empezar a creer. Porque su palabra lo dice, y porque Él es veraz, y porque Él va a cumplir. En Isaías capítulo 55 justamente nos da más esta claridad en cuanto a la obra del Señor, en esta palabra viva y eficaz que va trabajando en tu vida y en mi vida para que su propósito se cumpla. Por eso, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera nuestro camino. Nos enseña cómo caminar, como dice Isaías 55, versículo 11, 10 al 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Este es el trabajo del Señor. Dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Ahora, ¿se dan cuenta dos aspectos en el versículo 10 muy interesantes? Dice, será como la lluvia. Qué lindo la lluvia, ¿verdad? Hoy es nuestra necesidad la lluvia, viene lluvia y es espectacular. Pero también dice, será como la nieve. A lo mejor hoy es nuestra necesidad, pero tampoco está produciendo. ¿Qué hace la nieve? La nieve, generalmente en los lugares se usa, o sea, se produce la nieve y para cuando haya sequía, la nieve produce tal efecto que sustenta para más adelante. La lluvia es para hoy, pero la nieve es para mañana. Y así será mi palabra, dice, así dará, dice, dará semilla al que siembra y pan al que come. Esta es la gracia de nuestro Dios, la completa gracia de nuestro Dios. Ahora, dice el versículo 11, y será así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. ¿Y qué dice después? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Yo quiero. Dice, todos vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, vamos a ser bienaventurados, pero se va a cumplir lo que el Señor quiere que se cumpla. Ahí hay una gran diferencia. Porque ¿qué yo quiero? Yo quiero para mí. Yo quiero todo para mí. Si sobra, y si es que sobra y no me hace falta, para mi hermano, para fulano, para mengano, para todo, ¿verdad? Bueno, yo digo yo, no sé ustedes, pero el pensamiento normal humano, ¿verdad? Egoísta siempre, generalizado, ¿verdad? Siempre me viene a mi mente esta referencia cuando se fueron los apóstoles y estaba el paralítico, ¿verdad? Y le pedían alguna limosna. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Qué lindo, ¿verdad? Sanidad, dice, se levantó y... Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si los apóstoles tenían oro y plata? ¿Qué será que iba a pasar? Entonces, no es que el oro y la plata sean malos, sino ¿qué es el propósito del Señor con nuestras vidas? ¿Verdad? Dice, el dinero no es malo, el amor al dinero es malo. Porque el Señor te bendice, y no solamente con dones, con capacidades, ¿verdad? Es lo mismo cuando estamos estudiando, cuando somos profesionales. Esos son nuestro oro y nuestra plata también. O nuestra propia familia son nuestro oro y nuestra plata. Pero ¿qué estamos dando a cambio? ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando? Para que el Señor nos pone en un lugar, en determinada posición, es para que Él cumpla su propósito por medio de su palabra en nosotros. Es viva y eficaz. Son espíritu y son vida. Es el mensaje que debemos llevar. Y eso produce nuestra formación. Y vamos a ir hablando seguramente en el mensaje más adelante, esa forma de que su palabra llene de transformar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestra carne, nuestros hábitos. La palabra es poderosa, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Cuando vamos, y para tomar los ejemplos nomás, a modo de mención,
Cuando vamos a Abraham, Dios le dice que él va a tener un hijo, ¿verdad? Y más atrás, en el capítulo 12 de Génesis, creo, le dice, haré de ti una nación grande. ¿Y Abraham era una nación grande? No. ¿Tenía recursos para ser nación grande? No. Dice más adelante, inclusive era de 90 y tantos años, no tenía hijos, pero él iba a ser como las estrellas en los cielos y la arena en el mar va a ser tu descendencia, y él no tenía hijos. El Señor iba a hacer la obra. Ok, dijo Abraham, vamos a ayudarle al Señor. La sierva, ven acá. No, le dijo el Señor, no de esta manera. Porque la capacidad no viene de ti. Nuestra competencia no viene de nosotros, viene del Señor. El Señor es el que va a hacer la obra. Y a veces queremos ayudarle al Señor, ¿verdad? Y la sierva Agar vino y no, esto no es la mujer, la otra mujer. Esta es mi promesa, en Sarai, ¿verdad? Y tiene que haber cambios. Por eso vemos, es un proceso. ¿Recibió en ese momento? No, le tardó 25 años más o menos para que pueda tener su primer hijo. Y en ese proceso, ¿qué pasó? Muchas cosas. Se cambió su nombre, cambió el nombre a su señora, ¿verdad? Tuvo que dejar a su primo, a su pariente acá, ayudarle nuevamente. Una circunstancia, si leemos, es muy lindo el mensaje que deja. Entre la promesa y la verdad del Señor y el cumplimiento. Y aún cuando tuvo su hijo, todavía no vio cumplido su promesa, porque dijo que iba a ser padre de naciones. Hoy se está cumpliendo eso, después de cuánto. Cuando David fue ungido rey, ¿él fue rey? No. Le llevó como 15, 20 años ser rey. Mientras tanto, ¿cómo andaba? Pero él era rey por la palabra de Dios. Igual en tu vida, en mi vida. A veces se cumple hoy. Un hermano había dicho, justamente tocado este tema, ¿verdad? Dice, el Señor puede hacer hoy un milagro. ¿Puede? Sí. Pero a veces dice, puede hacer mañana también. No hoy. O puede hacer el otro mes, o el otro año también puede hacer. Y si el Señor quiere, puede no hacerlo también. Podemos pedir y puede no hacerlo. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué nos toca? Ponernos en la mano del Señor. Él va a prosperar, pero dice conforme a lo que Él quiere y lo que su palabra va revelando. Entonces damos gracias a Dios y esto es lo que de repente toca más fuerte en nuestros tiempos de preparación. Si yo entiendo esto, puedo caminar seguro en este tiempo. Puedo estar seguro de que Él va a cumplir. Ahora, ¿qué me toca a mí? Ponerme en la mano del Señor. Si Él es el que va a dar sabiduría, va a entendimiento, y Él es el que tiene el propósito, yo me pongo en sus manos. Dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en el Señor y Él hará. Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿cuál es el problema? Nuestro corazón. ¿Dónde está? Va a conceder las peticiones de tu corazón cuando tu corazón esté en la mano del Señor. Por eso dice, el apóstol Pablo dice con él, sois cartas escritas en vuestros corazones, no con letras, no tiene más, sino con el Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Y las palabras que Él dio son Espíritu y son vida. Y qué más lindo, hermano, en este tiempo de muerte, usted esté caminando en vida. En todo. Usted y yo debemos ser cartas. ¿En qué? En todo, hermano. El Señor te va a prosperar, te va a bendecir, te va a conceder las peticiones de tu corazón, cuando tu corazón y tu vida estén en la mano del Señor. ¿Cómo ponernos en la mano del Señor? Acá tenemos. Abundante revelación. Buscamos. Damos nuestro tiempo de buscar qué el Señor está pidiendo. Y van a ver, hermanos, cómo sus caminos van a ser prosperados grandemente en el Señor. Y vamos a entender más y vamos a vivir gustosos. ¿Saben lo que es? Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque hay tanta gente que no está contento. Tiene salud y no está contento, ¿verdad? Siempre lo ponemos todo en el ámbito de la plata. Pero a veces tenemos familia, hijos hermosos, todo, no estamos contentos. Tenemos un buen trabajo, no estamos contentos, estamos quejándonos, ¿verdad? Siempre hay amargura en nosotros. ¿Por qué? Nos falta piedad y contentarnos lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice. Y sigue siendo la verdad de nuestro Dios. Y para terminar, quiero
en esta referencia en Efesios, capítulo 5. Más adelante vamos a ir desarrollando, como decía, más aspectos acerca de este proceso, de este camino y de lo que hoy usted y yo necesitamos, ¿verdad? De entender, porque vamos a encontrarnos objeciones a Cristo allá afuera. Te va a decir, no es la única verdad, Cristo no es el Salvador, Dios no existe, estás perdiendo tu tiempo. Y hermanos, la palabra nos da abundante revelación para creer que esto es cierto. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque yo creo que esto es cierto. Y porque también creo que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero voy a encontrar allá afuera objeciones que van a intentar de todos lados. Decía un hermano, inclusive ese que duerme a tu lado te va a hacer el tropiezo. Decía. ¿Será? ¿Sí? Y no es que sea intencional, sino es algo natural. Pero si yo soy consciente de que es algo natural, entonces me tomo del Señor, ¿verdad? Porque hoy día, y esto es lo interesante, hoy día, decía este hermano, ese que está al lado me es de tropiezo. Pero para mañana ponerle la firma que vos vas a hacer que vas a tropezar al otro. Si es que no nos tomamos del Señor. Por eso, diferente es los pensamientos del Señor a lo que nosotros pensamos o queremos. 5, 25 y 27 de Efesios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y acá lo interesante, hermano, cómo el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Por eso decíamos, ¿cuál es el propósito a cada uno de nosotros? Y entregarnos unos por otros, como Cristo se entregó. ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es la visión general que el Señor tiene de cada uno de nosotros para adelante? Dice, para santificarla. Para habiéndola purificado. Somos santos, somos purificados en el Señor. En la mente del Señor. Este es el pensamiento de Dios que tiene el Señor de cada uno de nosotros. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Este es el propósito del Señor con cada uno de nosotros. ¿Hay un proceso? Hay un proceso. ¿Hay traspiés? Sí, va a haber traspiés. ¿Va a haber diferencia? Va a haber diferencia. Pero estamos en el camino correcto, hermano. Estamos en la medida justa y adecuada. Porque dice el Señor, no nos va a hacer pasar por circunstancias que no podamos soportar. Como decíamos, el uno puede y yo no puedo. Pero es el propósito del Señor. Pero ¿cuál es la visión del Señor? Que seamos santas, sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes. Ese es el propósito para usted. Una iglesia gloriosa. ¿Por qué pasamos por eso? Para que seamos una iglesia gloriosa. ¿Por qué tenemos circunstancias? Para que seamos una iglesia gloriosa, santa. Pero dice, hoy, estamos santificados, estamos purificados, dice, por la palabra. Hoy este es nuestro proceso. Vuelvo para terminar, San Juan 4, a modo de lectura nomás, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. La bendición del Señor, hermano, para cada uno. Que el Señor pueda guiar, encaminar y aún ayudarnos a entender en este tiempo que el Señor quiere hacer de nosotros y con nosotros para bendición. Siempre es para bendición. Que el Señor bendiga ricamente, hermano.